Buenas y bienvenidos a la Mesa del Alma. Este espacio que hemos creado no es para tener razón, es para pensar de verdad. Aquí no venimos a debatir para ganar, venimos a entendernos un poquito más. Muchas veces en nuestro día a día hablamos o hacemos las cosas de forma automática. Y justamente la idea de esto es parar, pensar y conocernos mejor. Os quiero decir las 5 reglas que tenemos en la mesa. Primero, se escucha sin interrumpir. Se puede discrepar, pero no atacar. Nadie tiene la verdad absoluta. Por supuesto, no ridiculizamos ninguna opinión. Y si algo incomoda, no se evita, se mira. Y por supuesto, si alguien no quiere hablar, también está en todo su derecho. Estamos aquí unos cuantos que compartimos bastante en el día a día y ya cuando vayamos hablando os vais conociendo. Aclaro que esto no es ningún podcast de expertos. Somos gente normal hablando de cosas que nos pasan o sentimos en el día a día. Esto es un poco como cuando quedas con gente y acabas hablando de cosas que normalmente no hablas, ¿verdad? Pues aquí lo hacemos a propósito. Y dicho esto, empezamos con un tema que creo que a muchos nos toca. Antes de nada, bienvenidas a todas. Hola, Stoico. Hola. Y el tema de hoy que vamos a tocar es ¿cuánto de lo que haces es realmente por ti? La primera pregunta que he preparado es, ¿creéis que la mayoría de personas viven como realmente quieren o como sienten que deberían? Vale. ¿Quién quiere hablar primero? Yo. Hola, soy Verónica y yo creo que la gente quiere creer que lo hace porque quiere. La realidad es que somos al final un poco marionetas y muchas veces actuamos como queremos que nos vean. Entonces pienso que muchas veces tenemos versiones o máscaras de la versión que tenemos con uno mismo en casa cuando estamos solos que la máscara que tenemos cuando hay alguien delante. Entonces yo pienso que nunca nadie es como realmente es o quiere ser. ¿Alguien piensa diferente? Hombre, bueno, en primer lugar, yo soy Irene. Yo no pienso diferente, pienso que tiene razón, pero voy a dar mi punto de vista de por qué creo que tiene razón. Es que yo pienso que conforme vivimos la vida, en plan de que somos animales sociales, que nos tenemos que adaptar a muchas cosas para poder vivir, es evidente que no podemos vivir la vida como queremos y sentimos. O sea, porque al final muchas veces hacemos las cosas por no fallar a los demás, porque es lo que pensamos que debemos hacer, porque es lo que nos han enseñado que debemos hacer, aunque no sea lo que queramos. Lo hacemos para cumplir una expectativa social. ¿Nada que decir? Opino como ellas. Bien, yo creo que estoy de acuerdo también en que la mayoría de personas actúan más por complacer a los demás que por complacerse a sí mismas. Pero bueno, eso es algo que hay que mirar y cambiar. Bien, También para eso estamos aquí. por supuesto. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces habéis hecho algo solo por no decepcionar a alguien?
¿Quién quiere empezar? Pues que empiece Nuria. Bueno, pues yo creo que, no voy a decir todos, por no meter a todo el mundo en el mismo saco, pero que la mayoría hacemos cosas constantemente por los demás, aunque para nosotros no sean importantes, simplemente porque les queremos, porque forman parte de nuestra vida y queremos que sigan formando parte de ella. No veo nada de malo en ello. Yo lo que pienso que es malo es cuando eso que haces de forma repetida por los demás te acaba pesando a ti. Es decir, cuando siempre estás cediendo tú, siempre estás haciendo favores y a lo mejor no es algo que quieras hacer. Y eso al final, de forma repetida, es lo que te hace desgastarte, por así decirlo. Que te crea un malestar, ¿no? Ujú. Pues yo voy a hablar un poco en pasado, porque yo me vi en muchas situaciones en las que sentía que no encajaba con muchas personas o que podía incluso llegar a ser un poco el bicho raro, tanto del grupo de amigos como de la familia, y tenía conductas o hechos por encajar con esas personas y al final pues ceder a vamos a hacer esto o dar una opinión de algo que a lo mejor no piensas simplemente por ya no solo no decepcionar, sino también encajar ahí en el sentido de, pues eso, de todo lo que es a nivel social, como ha dicho Irene, el querer encajar en ese entorno. De a lo mejor tú pensar que tienes unos gustos no habituales o lo que encaja en la sociedad y por eso cedes a hacer otras cosas, por encajar en otro lugar. Yo no quiero comentar nada de lo que ha dicho Verónica. Yo te quería preguntar a ti, estoico, de lo que has dicho al principio. Entonces, ¿tú crees, o sea, damos por hecho que esto es algo que hacemos todos, cosas por no decepcionar a las personas? Entonces, tú lo que nos quieres decir es que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas, entre que no te pese a ti, pero también ceder un poco por las personas que son importantes para ti. Yo lo que intento explicar muchas veces en los vídeos es, no está mal hacer cosas por los demás, más si es una persona que quieres. Yo, por ejemplo, yo he dicho muchas veces he cedido, por ejemplo, mi madre me ha pedido algo a mí no me ha apetecido hacerlo, de ir a cualquier sitio, pero como sé que eso le va a hacer feliz a ella, lo hago. Entonces, creo que, o sea, somos ya inteligentes como para saber diferenciar entre siempre decir que sí, que es lo que nos desgasta al final, ya sea con familia, amigos, trabajo o lo que sea, siempre eres tú el que está cediendo, siempre eres tú el que está haciendo favores. Y como le he dicho a Nuria, eh, eso hecho repetidas veces hace que tú tengas ese malestar, porque llega un punto que por no joder a los demás te estás jodiendo tú. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo eso? No es que le tengas que decir que no a todo, aunque no te apetezca en algún momento, pero saber diferenciar. A mí, por ejemplo, me hace feliz, como te he dicho, lo de mi madre, pues me hace feliz hacerle feliz a ella. Entonces, eso no me desgasta, aunque en ese momento yo no quiera hacer eso. Pues eso, esas son las diferencias que yo quiero marcar y ya está. Sí, un equilibrio, vaya. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? No, creo que está bastante claro este tema. También pienso que es una pregunta que tiene que hacer reflexionar a mucha gente, porque al final siempre buscamos encajar y no tenemos que encajar nosotros en ningún sitio, sino es el entorno quien tiene que encajar con nosotros. Entonces creo que es algo para reflexionar. Tampoco. El entorno tiene que encajar con nosotros. A ver, Ahí está el equilibrio ahí que está tú el has dicho, equilibrio. a lo que me estoy refiriendo es a que yo no tengo que moldearme para encajar en ningún sitio o por No. miedo a fallar Eso es lo o que te va a por crear el miedo a malestar. decepcionar. Entonces yo me quedo con lo que has dicho de que ni tengo que ir al extremo de decir siempre que sí porque desgasta, ni tampoco decir siempre que no por generar una burbuja en el que al final también voy a acabar desgastada. Entonces ese equilibrio creo que es la armonía de todo en este sentido. Estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Hoy están siendo así rapiditas. Tercera pregunta.
¿Creéis que se puede querer mucho a alguien y aún así alejarse por paz mental? Rotundo sí. Rotundo sí, porque el que yo quiera mucho a alguien no quiere decir que ese alguien cumpla todo aquello que yo quiero en una persona. En el sentido de que a mí me puede gustar mucho la forma que tiene de vivir, la forma que tiene de tratarme, la forma que tiene de sentir las cosas, pero a lo mejor tiene hábitos o conductas que no son compatibles conmigo y al final eso descarga mucha mala energía en el sentido de yo no tengo que cambiar a la persona que tengo delante. Yo no tengo que exigirle a una persona que cambie. Entonces, por mucho que yo te quiera, sé lo que a mí no me da paz o sé lo que a mí no me gusta. Entonces, creo que ahí también está ese equilibrio que hablábamos, ¿no? El ceder en el sentido de yo te quiero mucho, pero esto no lo quiero para mí y tampoco quiero cambiarte a ti como persona. ¿Quiere hablar? Yo creo que sí, que se puede, pero que hay que ser muy fuerte mentalmente para hacerlo. Porque si no, gana siempre y eso se podría hacer una encuesta y saldría, gana siempre la dependencia por el amor o el apego, El amor. en plan de la idealización que se suele hacer hacia las personas que se quieren. Entonces, sí, se puede hacer, pero tienes que tener una fuerza mental que creo que hoy en día en esta sociedad cuesta. Pero porque Vale. también creo que mucha gente, al menos a día de hoy, es como que es todo físico, físico, físico. No hablo solo de gimnasio, sino que Superficial. sí, es todo. Buscar que físicamente a la sociedad tú que te vean bien, pero mentalmente nadie Se preocupa por... se entrena en eso y además es lo único que te va a dar paz. O sea, no te lo va a dar otra cosa. Sí, poca gente ejercita la mente. Por eso digo, esta es una pregunta interesante, sobre todo para gente que no se lo haya planteado nunca. En plan de que por el argumento de no, es que quiero mucho a esta persona, ya eso es la razón para no hacer nada más. Como lo quiero, lo tengo que aguantar. Como lo quiero, tal. Yo lo que creo es que también que llega un punto, porque a mí también me pasó, es que piensas que a lo mejor puedes volver a esos momentos en los que tú estabas bien. Y no te planteas el hecho de, no, hablando de relaciones. O sea, claro, puedes querer mucho a alguien, puede ser también amistades y tal. Yo lo enfoco más en relaciones, en que no te planteas el, no, lo dejo y así tendré o podré encaminarme más a mi paz mental, sino que también buscan el principio, el volver a sentirse como antes y se quedan ahí anclados en eso. Pero bueno, eso también forma parte del autoconocimiento, saber que Claro, hay que soltar. ¿qué ocurre cuando ese enamoramiento y esa idealización pasa? Y ya no solo discusiones constantes, sino que tú tienes que reprimirte cosas porque sabes que no le van a sentar bien a la otra persona, pensamientos que no tenéis en común, que prefieres ahorrarte para no discutir. Entonces creo que eso realmente tampoco ha estado nunca ahí porque simplemente tenías desconocimiento de la persona en algunas cosas. Entonces en el momento que tú conoces a esa persona también tienes que plantearte el qué tan compatible eres. No tienes tampoco ni que anclarte en eso ni tampoco en lo bonito que ha sido al principio porque tampoco se habían tratado ciertos temas que a lo mejor con el tiempo sí. Entonces creo que si tú llegas a ese punto de pasar ese enamoramiento con una persona, tienes que estar dispuesto a aceptar o no a esa persona. A ver, yo creo que al fin y al cabo el núcleo de todo, o al menos para mí, la base de una relación, primero es que esa persona te transmita paz, no que te la dé, sino que te transmita paz y que te deje ser. Si tú te tienes que limitar en muchos aspectos de cómo tú eres para complacer a la otra persona y eso lo único que hace es generarte un malestar, pues igual ahí hay algo que mirar o algo que hablar. No quiere decir que a lo mejor haya que cortar y ya está, sino que igual hay una conversación que tener entre los dos. En la típica frase de cuando estamos bien, estamos muy bien. Eso es, exacto. A ver, vuelvo al inicio de la pregunta.
creo que es muy importante el diferenciar el querer mucho a otra persona y quererte a ti mismo. Creo que si al final con quien tú pasas toda tu vida es contigo mismo y tú tienes que tener los mínimos que tú consideres, la paz mental, la tranquilidad, la felicidad, y cualquier persona que está a tu alrededor, por mucho que quieras que no te la aporte, llega un momento en el que, en mi forma de pensar, deberían alejarse de tu entorno. Entonces sí, se puede querer mucho y te puedes alejar por paz. Y deberíamos hacerlo muchas veces. Yo estoy de acuerdo con eso. De ahí la frase de que el amor no siempre es suficiente, ¿no? Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Todos de acuerdo. Qué poco debate, ¿no? Madre mía, estamos todos muy de acuerdo hoy, ¿eh? Bueno, somos afines. No, sí, la próxima vez, Verónica, por favor, que vayas a hacer un discurso largo, coge la pluma. Porque has quitado el turno Sí, para claro, que hablar. eso nos lo os lo he enseñado. La plumita es el turno de cada uno. Nadie puede Verónica se los han... hablar quien tenga la pluma. Pues pásame la pluma. Vale, cuarta pregunta. ¿Qué pesa más? ¿El miedo a empezar de cero o el miedo a quedarte donde no eres feliz? Ya sabía que os iba a gustar. ¿Pero para nosotras o lo que pensamos que le pesa más a en No, general? para cada una. A ver, te robo la pluma. A mí personalmente me da mucho más miedo el empezar de cero. Que el miedo. Creo que es más seguro lo conocido por malo que sea lo desconocido. Y eso a mí me da miedo. El no saber el qué puede pasar. Es uno de los más miedo, pero del más miedo que tengo en este mundo. El no saber qué vendrá después. Entonces yo creo que yo antes me quedaría donde no soy feliz a empezar de cero, sin tener ninguna duda. O sea, mucho tendría que llegar al límite para empezar. Pero eso te pasa a ti y le pasa al... Yo no sé si decirte al 99% de personas, pero me incluyo en ese porcentaje. El problema es lo que tú has dicho. Tu mente reconoce como lo seguro, lo cómodo, lo que ya conoce, aunque sea una mierda lo que estás viviendo. Yo tuve que llegar al límite para dar ese paso de empezar de cero. Entonces yo creo que a la mayor parte de las personas les pasa eso, que tienen tanto miedo de no saber lo que va a venir, que se quedan donde no están bien. Pero esto también lo dije en uno de los vídeos, y es que cuando tú te quedas donde no estás bien, ahí ya no decides, ya no puedes decidir nada. Pero si tú empiezas de cero, puedes decidir qué caminos tomar. Ahí puedes decidir cómo quieres encaminar tu vida. Y si estás mal, sobre todo como en mi caso diariamente, te puedo asegurar, a ti, a quien me escuche, que será muchísimo mejor empezar de cero que quedarte donde nunca estás bien. He dicho. Claro, pero eso es en base al aprendizaje y el nivel de consciencia que tú tienes en este momento. Al final, como humanos, todo lo nuevo incomoda y todo cambio genera miedo. O sea, al final, el terreno desconocido es algo que muchas veces no queremos atravesar porque no vamos a concebir como que es algo que viene a nosotros como algo bueno, porque lo desconocemos. Entonces, ya no solamente en relaciones de pareja, sino en un cambio de trabajo, en un cambio de amigos o en cualquier cambio que haya en tu vida, cuando algo te sale mal y dices, pero ¿por qué me está saliendo mal? Pues igual es que no es para ti. Entonces, yo pienso que pesa mucho más empezar de cero, pero por el desconocimiento. Lo que pasa que al final lo que más desgasta es quedarte en un lugar que no te corresponde, porque al final no hay nada más duro que levantarte y acostarte mal, sin energía, con tristeza, con ansiedad, con incertidumbre de no sé qué es mejor para mí
o incluso saber que esto no es para mí. Entonces, al final le damos más peso a lo nuevo y a lo desconocido cuando realmente lo que más peso tiene es vivir una vida de infelicidad y de intranquilidad constante. Pero ahí entra también el desarrollo del autoconocimiento, que sé que es difícil, por supuesto que es difícil, que yo también me pasé años en ese estado, en ese malestar, y es fácil ahora hablarlo a toro pasado, pero Yo en mi caso nunca he tenido, por ejemplo, miedo a estar sola. De hecho, me gusta mucho estar sola y necesito muchas veces estar sola. Pero sí que es verdad que yo estuve en una relación de años en el que desde el principio no estuvo bien esa relación, o sea, nunca tuve siquiera idealizaba a la persona y yo no me iba, no por miedo a lo nuevo, sino por que en mi cabeza no estaba la opción de otra cosa o de estar sola, sino que en mi cabeza era como que ya era lo que me había tocado y ya está. Como que no es cuestión de elegir, sino que una vez lo tienes, pues ya te corresponde pues hasta que acabe, ¿no? De que nunca tienes esa fecha de caducidad de todo tiene un fin, sino que tú no lo concibes, esa nueva etapa. Entonces pienso que tienes que trabajar mucho para tú darte cuenta de aquello que no es para ti, porque a veces normalizas esa situación de no estoy bien, incluso soy yo el problema, o será una mala racha, ya pasará esta mala racha, y a veces no son rachas, simplemente que no estás en el lugar que toca. Y a mí eso me costó 4 años, descubrir ese camino que tenía que tomar yo sola. sí, al final es lo que hemos hablado Noria y yo, o sea, también forma parte de eso, de conocerte, de aprender a dar ese paso. Cuéntanos. Yo por llevarle un poco la contraria a la mesa, Vale. pero porque es mi experiencia personal y por salirme un poco también de meterlo un poco en el significado del tema parejas o algo así. Yo para mí personalmente pesa muchísimo más quedarme donde no debo, porque yo soy una persona que desde muy pequeña he estado en constantes cambios, pero cambios radicales, pues de irte a vivir a otra ciudad, de empezar de cero, en un colegio nuevo, siendo la nueva, nuevas amistades, constantes cambios y muchas mudanzas. Y entonces, como yo ya he pasado eso, aunque sea difícil, a mí me ha gustado. De hecho, soy una persona que siempre está pensando en hacer cosas nuevas. No me pesa empezar de cero o hacer cambios, pero quedarme donde no me debo, que me ha pasado y no en una relación, me da miedo porque es donde peor lo pasas. Es donde peor lo pasas, donde te anulas como persona. Cuando tienes miedo a los cambios, te estás poniendo un freno a ti mismo, te estás impidiendo la posibilidad de evolucionar, de aprender, de a lo mejor llegar a lo que tienes, por hablar así un poco místicamente, esperándote para ti. Entonces, pesa muchísimo más quedarte donde no debes, siempre. Sí. Es difícil, pero Cuando te das para mí es cuenta lo mejor pesa que más. puedes hacer. Sí. Claro, sí. Cuando te das cuenta eso es lo que más pesa. Pero claro, es lo que decía Verónica, que tienes que tener a lo mejor una conciencia, depende del momento en el que te encuentres, las circunstancias. Claro, al final también es lo que normalizas. Tú en tu caso desde pequeña normalizaste esos cambios constantes que al final dentro de esa normalidad lo viste como algo positivo. Claro. Y luego hay quien siempre se ha quedado estancado en el mismo lugar, en la misma ciudad, en la misma casa, de la misma manera, con el mismo grupo de amigos y ya está dentro de esa normalidad que aunque no sea buena, no conoce otra cosa tampoco. Entonces, el salir de ahí muchas veces cuesta porque tu cabeza no concibe el hecho de tener un cambio. Claro. Porque nunca lo has conocido. Porque nunca lo has conocido en el momento y yo creo que ya haces uno, como que luego se te hace menos difícil. No sé si a esto también le habrá pasado, después de hacer un cambio que luego se ha hecho más fácil hacer más cambios. A ver, claro, es lo que he dicho antes, a toro pasado todo se ve muy fácil. Sé que es difícil el dar ese paso porque es lo que decís conjuntamente, es decir, es lo que conoces, es lo que te da seguridad dentro de que no estés bien, no estés feliz, no estés en paz.
Pero también, como decía Verónica, pues piensas, pues bueno, pues esto es la vida que me ha tocado, esto es lo que tengo que vivir y ya está. Y te preguntas, al menos yo me preguntaba diariamente vale, si en teoría lo tengo todo, a casa, pareja, una familia bien, ¿por qué no soy feliz? Y te planteas eso hasta que llegas a un límite, que es lo que hemos hablado, lo que habla con Nuria. Ojalá que nadie tenga que llegar a ese límite y se pueda dar cuenta antes, que también es por lo que empecé el proyecto, para que la gente no tenga que llegar hasta ese punto de tener que decir, por favor, ya. Pero al final depende un poco también de cada persona, de Sí, la sí, experiencia claro. que tenga y de todo. Y de su autoconocimiento también. Claro. Sí. Porque a veces no sabes ni cuáles son tus límites. No los No, tienes ni claro, puesto. que no te conoces, o sea, que Exacto. habrá gente que sí, que haya hecho su autoconocimiento. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me preguntas, ¿qué es lo que quieres en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que no te conoces realmente? Entonces, sí que creo que es muy importante el pararnos, sentarnos un día y decir, vale, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Uy, pero eso cuesta y es Sí, incómodo. sí, Es claro, incómodo, ¿eh? Con claro. uno mismo. Pero por eso la gente no lo hace, porque es muy incómodo. Porque no quiere sanar esas partes o no quiere ver lo que de verdad necesita. Voy a hacer algo que me gusta mucho. Uy. Abro un melón. Uy. Ábrelo. ¿Vosotros creéis que muchas veces no nos llegamos a plantear ese tipo de cosas como si estoy en el lugar correcto o no, si esta persona me conviene o no, si estoy realmente bien en mi entorno o no, porque estamos constantemente buscando estímulos externos, ya bien sea en las pantallas, ya bien sea el deslizamiento rápido de estar viendo vídeos en TikTok, ya sea el estar constantemente quedando con gente o yendo de fiesta o buscando pues evasiones constantes. Hay quien es súper saludable y va a entrenar, que hay quien está en el sofá viendo TikToks, X manera. Cada uno tiene su forma de evadirse. O sea, ¿creéis que nadie ha llegado a plantearse esa gran pregunta de ¿estoy donde tengo que estar? ¿O estoy con quien realmente debería estar conmigo en base a cómo estoy? O sea, esas preguntas, ¿creéis que no nos las hacemos porque buscamos siempre distracciones para no pensar en ese presente? ¿O simplemente es porque no nos lo planteamos directamente y ya está? No, yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida se ha planteado, o se ha hecho esas preguntas. Yo fui el primero que decía, y esta es la vida que me toca para siempre, y esto es lo que quiero, Vale, pero es lo que te digo, tú mismo te saboteas y te dices que igual el problema eres tú, que igual no puede, o sea, no te planteas el hecho de que pueda mejorar tu vida con nada. Pero yo creo que te saboteas tú mismo, te lo preguntas, sí, te lo preguntas, pero te saboteas. Y te dices, pues igual eres tú, que no es lo de... Claro, pero No es el entorno que no lo tengo. llevemos tampoco a ese caso tuyo, que tú en tu caso, evidentemente, después de tantos años de relación, pues te lo planteaste, sino, por ejemplo, pues lo que se observa hoy en día en la calle, que esa gente que está siempre con la pantalla delante, que no tiene relaciones personales entre ellas, ya no solamente de parejas, sino de grupos de ocio, incluso en el trabajo, de que pues como estoy incómodo o no me apetece hablar o no tengo tema de conversación, pues me pongo a deslizar un poquito con el TikTok. O ves a gente que en su momento, en nuestra época, jugaban a la pelota, pues ahora están jugando videojuegos o grabándose bailando o lo que sea. Entonces, yo pienso que estamos involucionando mucho y que directamente esas cosas no las planteamos, sino que incluso todo lo contrario, que pensamos que lo que nos merecemos es esa apariencia de lo que buscamos en esa pantalla, por ejemplo. O sea, no lo veo en el sentido de a lo mejor nosotros que hablamos habitualmente de estas cosas o que incluso en nuestro momento vimos todo esto del autoconocimiento, sino ya un poco a lo que es el mundo actual, del cómo la gente hace las cosas. Ir a hablar. Ella la ha levantado antes, que la he visto. Dale tú. Yo es que lo que creo respecto a lo que tú estabas diciendo, yo creo que mucha gente, en ese sentido que tú dices de la época de ahora, de TikTok, de las pantallas y tal, yo creo que a lo mejor mucha gente no se hace esas preguntas, no solo porque sean incómodas,
sino porque si se paran a pensarlo, igual piensan que no tienen ni opción, ¿sabes? En plan de, pues a lo mejor gente que se cría con padres un poco más estrictos, que como que les marcan un poco la vida, rollo de tú tienes que estudiar una carrera, hacer esto, pim, pam, pum, no te planteas quién eres, qué quieres, porque ya te lo dice alguien, te lo impone alguien. Y si no es alguien cercano, padre, madre, quien sea, la sociedad. Tienes que estudiar una carrera para ser alguien, tienes que tener pareja y tener hijos antes de los 30 y casarte, porque si no eres un fracasado y te vas a quedar solo. Entonces, como que mejor mucha gente no se hace ese tipo de preguntas de quién soy, qué quiero hacer y tal, porque en su cabeza ya hay un esquema que les han impuesto. Yo creo que sí que se llegan a hacer esas preguntas, pero igual no en el momento que se las tendrían que haber hecho. ¿Es esto lo que yo quiero estudiar? No se lo hacen en el momento que se lo tendrían que haber hecho, se lo hacen años más adelante, cuando han estudiado algo que igual no les gusta, que sigues teniendo opción a cambio, pero ya tienes otro factor que te da miedo, que es el tiempo, porque al final el tiempo es lo único que no puedes controlar, el tiempo que te queda. Entonces es algo que todavía da más miedo de asumir, de razonar y de tratar. A ver, estoy de acuerdo. Pienso que da igual la edad que tengas. 20, 30, 40, 60 años, da igual. Lo importante es que llegues al punto de tu vida que tú digas, vale, quiero paz. Paz mental, paz en general en mi vida y tal. Da igual la edad que tengas. Por esa misma regla de 3, yo pues igual, hasta casi los 30 años no me planteé eso. Entonces, lo que está muy mal planteado es, en la sociedad, lo que ha dicho, de que con 20 años se supone que tienes que tener claro lo que quieres en tu vida, cuando muchas veces no sabes ni cuántos pelos tienes en el cuerpo. A los 30 se supone que ya tienes que tener una pareja estable, los 35 una familia. Es como que te están marcando una línea del tiempo que, claro, cuando tú llegas a esos 30, como me pasó a mí, que tienes que dejarlo todo y tal, y dices, hostia, pero si yo a esta edad ya tengo que tener una pareja estable y tal, y ahora empezar de cero y otra vez. Entonces, eso es lo que agobia a la gente. Ese paso del tiempo y decir, no, es que con esta edad tendría que hacer esto. Es que da igual que tengas 20, que tengas 50. Pues si encuentras a tu persona a los 50, la encuentras a los 50. Y si encuentras lo que quieres estudiar a los 40, pues lo estudias a los 40, sea como hobby, sea como lo que te quieres dedicar después o lo que sea. Ese es el problema. Son reglas absurdas autoimpuestas en la sociedad porque se piensan que hoy en día tenemos que vivir como hace 50 años, que las mujeres vivían para casarse, que se vivía para tener una familia y tener hijos. Gracias a Dios hemos evolucionado y la vida ya no es igual, entonces el pensamiento tendría que evolucionar también. Yo creo que involuciona. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes, involuciona en ese sentido. Porque yo veo a la gente que tiene 15 años en este momento actual, que tú a los 15 ya tienes que tomar una decisión definitiva de lo que quieres estudiar ya como adulto, y me parece algo inconcebible que una persona con 15 años tenga que saber a lo que se va a dedicar el resto de su vida, Claro que no. dicho por un docente. Claro que no. Dentro de 2 años querrá hacer otra cosa, dentro de 5 otra. Y está bien. Y está eso, perfecto, o sea, sí, es que sí. está bien eso. Está perfecto. Lo que pasa es que señalan como que eso está mal. Pues lo que estábamos diciendo, que a los 15 tienes que saber lo que te tienes que dedicar el resto de tu vida, porque tienes que elegir una modalidad de hacer la ESO, luego finalizas la ESO, tienes que hacer bachiller o módulos, en base a lo que quieras, esto, lo otro. Siempre estás siguiendo un patrón que te está exigiendo desde alguien, desde arriba, como que si no haces eso, como ha dicho Irene, vas a ser un fracasado. Si eres una mujer que a los 30 no tiene pareja, pues ya se te va a pasar el arroz, porque a los 35 ya no vas a poder tener hijos. Si no los tienes, porque no los tienes. Si los tienes, qué mala madre si tienes tiempo para ti. Al final estamos constantemente siendo juzgados y reprochados por tantas cosas de lo que haces, lo que no haces y el por qué lo haces. Entonces creo que al final, pues, el motivo de la principal pregunta de este debate
Hay cosas que no te planteas, pues por eso, si yo tengo 30 años y tengo una pareja desde hace 10 años, pues no me planteo empezar de cero porque me van a decir que ya tenía la vida hecha, porque nada, ir a la boda y luego los hijos y qué bien estabais. Te has perdido 10 años, ¿no? Exacto. Has perdido 10 Claro, años. claro. Ese es el problema también, el enfoque que le da la gente siempre a lo negativo. Que Lo las que has relaciones de dicho, antes duraban más. no eso, lo que ha dicho. Has perdido. Sí, lo de has perdido años. O sea, eso, cada vez que lo escucho, es como, ¿qué hostias has perdido? No has perdido nada. Has ganado en tu autoconocimiento, en saber lo que quieres, en saber lo que no quieres. Has compartido tiempo con esa persona. Ha podido ser mejor, ha podido ser peor. No has perdido nada. Yo no me arrepiento de todo lo que No, te has he servido, vivido te has hasta servido, llegar al punto en el que estoy ahora. Te ha Entonces, servido. Y en su momento era lo que querías. Has De una aprendido. forma o de otra. Mm. Ya está. El otro día se le tiraron al cuello a una chica que estaba en el hospital porque con 55 años había decidido estudiar una carrera, porque era auxiliar de enfermería y estaba haciendo enfermería, porque era algo a nivel vocacional que ya se quería dedicar y que si no ejercía, pues por lo menos sabía más de la profesión para ser una mejor auxiliar. Y la gente se le tiró al cuello de qué haces, para lo que te queda para jubilarte aguanta un poco más, qué haces tú ahora con esta, va estudiando con todo niños de 18 o 20 años, como que era algo que incomodaba a la gente, que una persona de esa edad y de esas características estudiar una carrera. Pues bueno, pues como si a ti te gusta mucho el tema de reformar un hogar y quieres hacer una arquitectura, pues bueno, lo haces porque tú quieres y porque es tu vida. Entonces, ¿por qué incomoda tanto a la gente cuando rompes un patrón? Porque ahí ya entramos en el tema de lo inevitable que es para la gente juzgar a las personas. Y me incluyo en el saco, ¿eh? Que Opinar de todo. yo muchas veces Sí. hago juicios también, pero siempre intento no hacer daño con mis juicios o guardármelos para mí. O sea, aunque yo en ese caso llegara a pensar, que no es mi caso, ¿vale? Pero si yo llegara a pensar de esta señora, ¿qué haces estudiando a esta edad? No se lo diría. No coartes la libertad de nadie. Que cada uno haga lo que quiera, con su vida. Al Pero- final todos tenemos opiniones, pero no siempre tenemos que darla. Porque Exacto. no nos la han pedido. Exacto. también son reflejos. O sea, Sí. es decir, igual esa persona que critica siempre ha querido hacerlo, Y no ha podido. pero no ha podido, no ha querido, o por miedo, no le ha salido a hacerlo, y como ve que otra persona sí que lo hace, entonces le molesta. Al final somos espejos. Pues bien, eso también, mira, había un comentario en un directo que hice, por lo que estábamos hablando de las críticas y demás. La gente como que también necesita o sea, necesita que les des las explicaciones para ellos sentirse seguros. Es decir, me explico. Una de las preguntas que me hicieron es, ¿qué estudios tienes tú para hablar sobre todo esto? O sea, si yo les digo a qué me dedico, es como que lo que hablo les parece bien. Pero si no te lo digo, entonces no te sirve. La gente busca siempre el punto de a ver ¿Por dónde pincho? por dónde puedo entrarte. Para, en lugar de decir, hostia, igual lo que está diciendo me sirve para algo. Como por ejemplo lo de la máscara, que me pregunten por la máscara. En vez de centrarte en lo que estoy diciendo, si te puede servir o no, solo te estás fijando en una cosa. Aparte de mi apariencia, también en si lo que te digo te va a servir dependiendo lo que yo estudie. Entonces, eso es una también de las partes de lo que habéis dicho sobre la gente, de criticar o de la auxiliar de enfermería que quería estudiar y que se metió otra gente, que me llama mucho la atención desde que empecé esto. ¿Algo más que decir de este tema? No. Me encantaría continuar, pero nos hemos ido de la pregunta. Sí. Nos pasa a veces. Quinta pregunta. Y última. ¿En qué momento sentís que empezasteis a conoceros de verdad? Ya tenemos una mano levantada. Sí.
Pues la verdad que yo he sido muy precoz para muchas cosas y yo creo que al final muchas veces lo que nos hace despertar es una experiencia límite en la vida, en el sentido de cuando tocas fondo de verdad o no, simplemente que te das cuenta que lo que haces no está bien. Yo tuve una época muy mala en la que yo caí, pues, ansiedad, depresión, todo me parecía mal, todo mi entorno era negro, yo era muy negra, todo lo veía fatal y todo eso me llevó, pues, a descubrir todo el mundo, pues, un poco de la espiritualidad, del autoconocimiento y yo, pues, al final buscaba lo que busca todo el mundo, ¿no? La paz. El no tener esa rumiación de estar constantemente sobrepensando negativamente las cosas o esto porque lo has hecho, o esto porque lo has hecho, o easy, 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 y un constante easy, pero nunca llegaba a nada. Entonces, ante esa experiencia límite que yo tuve, decidí cambiar y radicalmente empecé de cero. Y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Aquí vais a responder todas, así Sí, que... en orden. Pues yo creo que estoy empezando a conocerme ahora desde que os he conocido a vosotros. De que me habéis abierto los ojos como diciendo, pero tú te conoces. No me lo habéis preguntado nunca, pero tú te conoces. No. Antes de conoceros a vosotros, ¿qué va? O sea, yo a lo mejor una pregunta súper tonta, me preguntas cuál es mi color favorito. Y yo te digo, pues es el amarillo porque ha sido el color favorito, mi color favorito de toda la vida. Pero igual ahora ya no es el amarillo. Pero yo sigo en mi cabeza de que es lo que ha sido siempre y ahora sigue siendo. Y al final yo cambio y siento que estoy empezando a conocerme ahora de cosas que sí que quiero, que espero de un futuro, que no. Y es gracias a vosotros. Gracias. Qué bonito. Me encanta aplaudir. Voy a aplaudir. Pero eso que empiezo ahora y aún me queda un largo camino. A todos Disfrútalo nos queda. mucho. Yo no puedo marcar el inicio en un momento concreto, pero sí puedo decir que yo cuando empecé a ser más consciente de mí misma, de hacerme más preguntas, de analizarme más, de si esto está bien, esto está mal, son preguntas que no me hacía antes. Yo he vivido un poco el viaje contigo. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, antes éramos completamente diferentes ambos dos, tú sobre todo. Y yo siento que empecé a hacerme también esas preguntas un poco también por ti, porque o sea, eras como un espejo de decir, hostia, vale, él ha pensado esto, ha hecho esto, y teníamos conversaciones también de ese tipo. Entonces yo creo que fue un poco a raíz de ahí, un poco por ti, y luego ya empezar a mirarme yo misma, empezar a dejar de esconderme, de hacer las cosas que a mí me gustaban, de no tener vergüenza de decir las cosas que a mí me gustaban, de enseñarlas, de mostrarlas. Y ahí empecé a conocerme un poquito más. ¿Quieres hablar? Sí. Qué pesada es. No, de hecho, no voy a hablar, es una pregunta. Porque las tres hemos dicho cosas completamente diferentes. Una experiencia límite. Otra de simplemente ver a gente tratar de cierto tema. Y otra viendo el cambio de otra persona. Entonces creo que mucha gente se puede sentir identificada con la historia de cada una o ver que no todos tenemos que seguir el patrón que vemos en otra persona. De no, porque mira, esta persona ha tenido el éxito porque ha hecho esta mentoría o esta persona ha encontrado la paz porque ha ido con este tipo de personas. O sea, a cada uno las cosas le llegan como le tienen que llegar y no tiene que seguir el patrón o los pasos de nadie. Y ahora te quiero preguntar a ti, el cómo o cuándo. La única vez que la voy a coger. Primero, me gusta lo de que cada una hayáis dicho algo diferente, porque justamente esto pensé en crearlo para que no solo vieran mi punto de vista, sino que hubiera algo más dentro de todas estas preguntas que suelo hacer. Y contestando a tu pregunta, es lo que he dicho antes, o sea, para mí yo llegué al pozo más negro que podía llegar y no necesariamente, porque hay mucha gente que dice, no, es que viene de una infancia mala y
de peleas, Criarte en la de... calle. Sí, de como si vinieras del Bronx. No me ha hecho falta eso para llegar al pozo. O sea, yo tenía una vida totalmente normal y dentro de esa vida normal, que por eso no sé si fue más duro el decir, si tengo todo, ¿por qué no soy feliz? Evidentemente también hubo muchas discusiones, yo mi rabia no sabía gestionarla bien y llegó un punto que me tuve que plantear el hecho de necesito salir de aquí porque no veía más allá, no veía más vida a raíz de ese día. Y ahí dije, esto lo tengo que cambiar de alguna forma. Y ahí fue cuando empecé a tomar decisiones, empecé con el autoconocimiento, empecé con el estoicismo, poco a poco, leyendo, viendo vídeos, meditando, lo que digo también muchas veces en los vídeos. Aprendí qué es lo que quería, mis límites, a saber decir que no, a priorizarme a mí y no a ponerme esa imagen del malo de la película siempre. Entonces fue en ese punto en el que yo dije, pues eso, hay que salir de alguna forma de aquí. Y no quiero decir, o sea, por eso me ha gustado que cada una dijerais algo diferente, porque no me gustaría que todas las personas tuvieran que llegar a ese límite para salir de ahí. Y eso es lo que os puedo decir. Y nada, pues hasta aquí la primera mesa del alma. ¿Ya? Ahí, esta ¿Últimas era preguntas? la última pregunta. Era Ya esta. está bien, que esto se ha puesto muy intenso. Nos tienes aquí a las 3 llorando. Y nada, espero que os haya gustado esta primera reunión. Y nada, muchas gracias. Gracias, como digo siempre, por dedicar parte de vuestro tiempo a escucharme y a escucharnos, en este caso. Y nos veremos en la siguiente.